Hola, mi nombre es Omar Maldonado Posada, soy estudiante en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad OSET ISEL Online. Hoy estaremos hablando del proyecto de estructura de la materia, características físico-químicas importantes de los compuestos que hoy vamos a utilizar, que es el agua, aceite y el alcohol. El agua es común, es un excelente conductor de la electricidad gracias a sus moléculas cargadas eléctricamente. Es el único elemento que se puede encontrar en los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. El estado sólido se produce cuando el agua se somete a una temperatura inferior a 0 grados y se congela. El fenómeno recibe el nombre de solidificación. En estado líquido es la forma más predominante en la superficie de la Tierra. El peso del estado sólido, el paso del estado sólido al líquido recibe el nombre de fusión. Estado gaseoso, cuando el agua se somete a una determinada temperatura, se puede producir la evaporación. Su densidad es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, es decir, 1 centímetro cúbico de agua líquida pesa 1 gramo. En cambio, cuando se encuentra en estado sólido, la densidad es menor. Por eso el hielo flota en el agua. Su punto de congelación es de 0 grados, mientras que el de ebullición es de 100 grados a nivel del mar. Posee una tensión superficial muy elevada. Por ello, es pegajosa y elástica. Su fórmula química es H2O, un átomo de oxígeno ligado a dos de hidrógeno. La molécula de agua tiene carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro, propiedad que ocasiona que sus moléculas se unan entre sí. El aceite, la mayoría de las moléculas que componen los aceites son lípidos, principalmente triglicéridos, también llamados trigliceroles, que son resultados de la combinación de los tres grupos al alcohólicos del glicerol, glicerina, entre los grasos iguales o distintos. Hay un número de grandes trigliceroles diferentes, ya que cualquier ácido graso se puede esterificar a uno de los carbones del glicerol, lo que se puede producir compuestos diferentes. No existe una única densidad del aceite, puesto que existen muchos tipos de aceites, tanto comestibles como industriales. La fórmula del ácido oleico es C18H34O2, que es 18 átomos de carbono, 34 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. La molécula de ácido oleico, como todos los ácidos grasos, tiene una estructura de cadena de carbones. El alcohol son generalmente líquidos incoloros que presentan un olor característico, aunque también con menos abundancia pueden existir en estado sólido. Son solubles en agua, ya que el grupo de hidroxilo tiene cierta similitud en la molécula de agua, lo que permite formar puentes de hidrógeno. O sea que el agua y el alcohol se pueden fusionar por los puentes de hidrógeno. Los alcoholes son solubles en agua, son los que tienen menor masa molecular, es decir, lo que tiene estructuras más pequeñas y más simples. A medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono, la complejidad de la cadena carbonada, menos solubles son en agua los alcoholes. La densidad de los alcoholes es mayor conforme el aumento del número de átomos de carbono.
Las ramificaciones de sus cadenas hidrocarbonada, por otra parte, la formación de puentes de hidrógeno no solo influyen en la solubilidad, sino también en sus puntos de fusión de ebullición. Mientras más grande sea la cadena hidrocarbonada, más grupos hidroxilos tenga y más ramificaciones tenga, mayores serán los valores de estas dos propiedades. Los alcoholes presentan un carácter dipolar semejante al agua debido a su grupo hidroxilo. Esto hace de ellos sustancias polares con un polo positivo y un polo negativo, al igual que el agua. Debido a esto, los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como base, dependiendo con qué reactivo reaccionan. La estructura del alcohol es similar a la del agua, donde el hidrógeno se ha reemplazado por un grupo alquilo. El oxígeno tiene una hibridación sp3 por el grupo COH, es de 108,9 grados, mayor que el ángulo del H2O, que es de 104,5 grados. Esto debido a que el grupo alquilo es bastante más voluminoso que el hidrógeno. Ahora vamos a realizar el experimento, proceso para obtención del resultado obtenido. Vamos a vertir en un vaso cristalino una cantidad de agua Posteriormente vamos a vertir una cantidad de aceite procurando que sea lentamente. Aquí, como podemos ver, el agua y el aceite no se mezclan, aunque tienen propiedades químicas, algunas propiedades químicas similares. Lo contrario de el agua y el alcohol. El alcohol tiene casi las mismas propiedades químicas que el agua. El agua y el alcohol se pueden unir formando enlaces de hidrógeno. Posteriormente, ya que vertimos el agua y el aceite, vamos a vertir el alcohol muy lentamente para ver qué se produce. Como podemos ver, esta es el agua, este es el aceite y este es el alcohol. Pero como ya mencionamos que el agua y el alcohol producen enlaces a través de los carbonos, si yo lo mezclo, esta mezcla, el agua, aceite y alcohol, el alcohol se va a unir con enlaces de carbono con el agua. Y solamente va a haber dos mezclas, que es el agua con el alcohol y el aceite en la parte de arriba. La mezcla de agua y alcohol se muestra un poco turbia porque ya ahí están los enlaces químicos de agua y el alcohol. Y aquí tenemos el aceite. El agua y el aceite son miscibles, el alcohol y el aceite tampoco se mezclan. En cambio, el agua y el alcohol son miscibles en cualquier proporción.
como ya lo estamos viendo en el experimento. Ello se debe en los tres casos a la posibilidad o, posibilidad o no de formar puentes de hidrógeno, lo que estábamos viendo, que forman puentes de hidrógeno entre las moléculas. El agua y el alcohol pueden formar puentes de hidrógeno y el aceite no forma. Probablemente puentes de hidrógeno. El alcohol es el líquido más ligero, como lo vimos al principio, el alcohol estaba en la parte de arriba, el aceite es más denso que el alcohol y el agua es más que, que, que los tres. El agua es más denso, por eso quedó abajo, el aceite quedó en medio al principio y el alcohol arriba. Esto hablamos que el agua era más denso que el aceite y el alcohol era menos denso que el aceite. La disolución en agua-alcohol produce un líquido más denso que el alcohol, y más ligero que el agua, cuya densidad depende de la proporción de agua y alcohol. Si la disolución tiene una proporción mayor de alcohol, es más ligera y según aumenta la proporción de agua, aumenta su densidad. En función de su densidad, los líquidos no miscibles se ordenan de modo que el más ligero queda en la parte de arriba y el más denso ocupa la parte inferior. Por ejemplo, si se mezcla agua con aceite, el agua queda en la parte de arriba y el agua abajo. Principio que es el principio de Arquímedes. Se puede agregar alcohol al agua de modo que la disolución resulte tener la misma densidad que el aceite. En este caso, dado que el aceite y la disolución agua y alcohol no se mezclan, se obtiene el resultado que se muestra en el experimento. Ahora vamos a ver lo que es el uso y aplicación de este resultado. La densidad tiene aplicaciones en las industrias farmacéuticas para determinar la, la concentración de una sustancia, en particular en unas muestras está determinado la concentración exacta de cada componente. En la industria de bebidas, para medir la concentración de azúcar. Y otra de las industrias es la industria petrolera, que lo utiliza para medir la calidad del petróleo crudo y los productos refinados. Bueno, muchas gracias y hasta luego.